Carlos Sánchez Mato, cesado responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, cuenta por qué Montoro interviene en las cuentas del consistorio de la capital por no aceptar algunos recortes presupuestarios que en cambio permitió olvidar al alcalde del Partido Popular de Jaén. Es evidente que lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular es actuar con métodos parecidos a los de simplemente de sabotaje para intentar evitar que haya experiencias exitosas por parte de los gobiernos municipales que no son de su línea política, de su misma posición a la hora de adoptar medidas para la gente. Lo que ha ocurrido es una cosa bastante evidente para cualquier analista imparcial, y es que se ha demostrado en estos 2 años y medio que los gobiernos de las ciudades del cambio han realizado políticas que tienen cariz alternativo a lo que anteriormente habían demostrado con la práctica los gobiernos del Partido Popular y antes del Partido Socialista. Y esas experiencias exitosas, evidentemente, son una amenaza para la derecha política y económica. Y precisamente por eso intentan evitar a toda costa que estas actuaciones puedan ser visibles para el conjunto de la ciudadanía. Eso ya es una evidencia que hay determinadas normativas que no han sido ni siquiera desarrolladas por parte de los gobiernos del Partido Popular. Incluso cuando tuvieron mayoría absoluta para poder modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y detallar el funcionamiento de la regla de gasto, pues no lo hicieron. Han preferido otro sistema que es mucho más adecuado para sus intereses políticos, pero absolutamente contrario a lo que es la propia democracia, y es utilizar la arbitrariedad. Todo lo que sea tener las manos libres desde el Ministerio de Hacienda para poder imponer sus políticas, aunque esto no figure en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pues es algo que es bienvenido para los que no creen en la democracia. Lo que estamos haciendo desde muchos ayuntamientos y en concreto desde el de Madrid es interpretar la regla de gasto en un sentido no negativo para la gente de la ciudad de Madrid. Creo que es algo que nos es exigible. Creo que se puede demostrar con los hechos que con nuestra interpretación de la regla de gasto hemos sido capaces de expandir el presupuesto e incrementar la inversión y el gasto social. La inversión más de un 102% en estos 2 primeros años y el gasto social más de un 73%, y al mismo tiempo hacerlo sin comprometer la estabilidad presupuestaria de la ciudad de Madrid. Hemos cerrado el último ejercicio finalizado en el año 2016 con 1.022 millones de euros de superávit y reduciendo la deuda en más de 2.000 millones de euros. Evidentemente, con ese tipo de actuación, desde luego nadie puede decirnos que estemos generando un problema de estabilidad presupuestaria, y tampoco nos pueden decir que estemos incumpliendo la ley, porque la ley no dice las cosas que Montoro dice que dice. Claramente, cuando se utiliza la arbitrariedad, lo que queda debajo de la mesa es el Estado de Derecho, porque a nadie se le escapa que si, por ejemplo, un policía municipal en una ciudad puede determinar la multa que puede tener un conductor sin que esté clara la regla con la cual puede multar, lógicamente eso lo que genera es inseguridad, además de perjuicios al conjunto de la gente que no sabe a qué atenerse cuando circula por una ciudad. Bueno, pues eso es lo que ocurre con la regla de gasto, porque ya digo que hemos demostrado que ayuntamientos que tienen claramente, en todos estos años, claros ejemplos de vulneración no solo de regla de gasto, sino de los objetivos de estabilidad presupuestaria, o sea, del déficit, de la deuda o del plazo medio de pago a proveedores, pues no han sido atacados ni intervenidos como ha sido el caso del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, lo que se ve claramente es que no solamente hay un doble rasero, sino que es un doble rasero buscado, que en este caso el Partido Popular lo que pretende es tener una herramienta de dominación, y es algo que no se le escapa a nadie, que no es compatible con lo que es el Estado de Derecho.
Es evidente que no todo es el presupuesto, pero sí que la herramienta presupuestaria es fundamental para poder hacer políticas públicas y demostrar que hay otra forma de gestionar. Y evidentemente todo el mundo, y a nadie se le escapa, que no tiene nada que ver que la alcaldesa de Madrid sea Manuela Carmena a que lo hubiera sido Esperanza Aguirre, simplemente por talante, por forma de hacer las cosas y por actuaciones muy concretas y específicas. Pero es cierto que lo que pretende el Partido Popular, y auxiliado en este caso por su filial, Ciudadanos, es evitar que las políticas públicas, que evidentemente precisan de recursos, puedan llevarse a cabo, porque eso sería una muy mala noticia para la derecha política y económica en este país. La deuda no debiera ser considerada como un problema, salvo si analizamos en profundidad para qué se ha utilizado ese proceso de endeudamiento y para qué se utilizan estas herramientas legales ahora para dominar y evitar que haya políticas públicas diferentes. El problema no es el volumen de deuda, ni el problema es el porcentaje de deuda sobre el PIB. Si hubiera voluntad política, incluso con el ordenamiento legal actual, que es claramente evitable, que es claramente negativo, que queremos cambiarlo, pero incluso con ese ordenamiento tendríamos capacidad de hacer políticas públicas en muchas mejores condiciones para la gente de este país. Lo que ocurre es que ese volumen de deuda se utiliza como herramienta de dominación, como arma arrojadiza para intentar evitar que haya alternativas diferentes. Y ese es el verdadero problema. Más que el volumen de deuda, es cómo se gestiona ese volumen de deuda con un interés torticero por parte de la derecha. Cuando los que no se presentan a las elecciones pretenden conseguir, de alguna manera, evitar que se puedan desarrollar políticas diferentes, yo creo que la alternativa para movimientos sociales y para formaciones políticas democráticas evidentemente es la movilización y la presión para evitar que eso ocurra. Hay un ejemplo muy claro. Nos decían en las plazas que esa no era la forma de conseguir las cosas, que nos presentáramos a las elecciones. Nos hemos presentado y cuando tenemos una capacidad legislativa de conseguir modificaciones legales en el Parlamento, el Partido Popular y Ciudadanos intentan sabotear las iniciativas legislativas que pueden mejorar la vida de la gente, pues por ejemplo en temas de vivienda, en temas de salario mínimo interprofesional o por ejemplo también en temas como el de la regla de gasto. Ahora mismo hay mayoría parlamentaria para poder modificar este tipo de disposiciones y este tipo de herramientas que nos están causando tanto daño y dolor al conjunto de la población. Y lo que hacen los que se envuelven en la Constitución es utilizar triquiñuelas por la vía simplemente de demorar los debates en el Parlamento y de alargar los periodos de enmienda para evitar que se puedan tomar en consideración y avanzar las modificaciones legislativas. Evidentemente, los que no creen en la democracia tienen que tener enfrente a los que sí creemos en ella. Y para eso es fundamental los movimientos sociales y todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales que tengan la capacidad de trabajar para evitar esta situación. La visión internacionalista, la visión global de ATTAC, para mí ha sido, es y va a seguir siendo fundamental a la hora de abordar políticas locales o políticas de más amplio espectro. Tengo también la responsabilidad de economía a nivel federal de mi organización política de Izquierda Unida y creo que compartimos esa visión de visión global y de entender que esos fenómenos de amplia importancia, como pueden ser los del sobreendeudamiento y la forma de actuar ante los mismos, la posición de las instituciones financieras internacionales o de la Comisión Europea o del propio gobierno español a la hora de imponer una determinada agenda austericida, neoliberal y de recortes, es algo que está en el ADN de ATTAC y algo que evidentemente me ha servido, me sirve y me servirá para abordar los retos incluso a pequeña escala, porque al final lo que sí que tenemos que tener claro los ciudadanos y ciudadanas es que esos grandes problemas que están en una esfera muy alejada terminan teniendo relación con los problemas que puede tener una ciudad a la hora de arreglar un centro de mayores.
esas grandes decisiones que las grandes finanzas internacionales imponen, al final modifican el calendario y afectan a la vida de la gente, incluso en el ámbito más cercano. Siguen siendo más necesarias que nunca. El hecho del momento actual es que la aparente salida de la crisis que da inicio desde el punto de vista formal en el año 2007 es solo aparente. Lo que se está gestando es una nueva explosión, una nueva burbuja financiera de colosales dimensiones. Colosales dimensiones, quiero decir, muy superiores a las que dieron origen al estallido en 2007 y 2008. Estamos hablando de que la solución articulada por la vía de los bancos centrales, de inyecciones masivas de dinero que no han ido a rescatar a los más perjudicados por la crisis, sino precisamente a los causantes de la misma, eso está alimentando nuevas burbujas, ya digo, de enormes dimensiones. El estallido es absolutamente imposible de evitar. Lo que no conocemos es la fecha en la que ocurrirá, pero cuando ocurra, evidentemente se producirán más efectos sobre una sociedad que ya tiene elevados índices de desigualdad, elevados índices de precariedad y, evidentemente, actuaciones que alerten ante esta situación y que hablen de una mayor justicia fiscal son fundamentales para paliar los resultados de esa inevitable nueva crisis. Las alternativas locales han contado con enormes virtudes, pero también con complejas formas de abordar los problemas. La propia heterogeneidad de las confluencias que han alcanzado el Gobierno en ciudades como Madrid, pues ha dado lugar a debates en muchas ocasiones muy difícilmente comprensibles para la gente. Es verdad que, no siendo un Gobierno que lo hace con mayoría, pues es preciso pactar con otras formaciones políticas, y en muchas ocasiones lo que no hemos sido capaces ha sido de hablar lo suficiente con la gente, con las bases sociales, para explicar que no todo se puede hacer en 4 años y no todo se puede hacer sin tener la mayoría suficiente para poder abordar problemas de enorme magnitud. Creo que gobernar escuchando es algo que todavía no somos capaces de hacer en una magnitud suficiente, y es una crítica que yo creo que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. No se puede uno levantar por la mañana sin tener de verdad esa máxima en la cabeza, ese sueño de transformación, de cambio. No conozco otra forma de abordar los problemas que intentando resolverlos. Por supuesto que soy profundamente antropológicamente optimista y estoy absolutamente seguro que hay futuro para la humanidad, desde luego superando el capitalismo, eliminando todos los efectos tan perversos de explotación que nos trae un sistema caníbal con el ser humano.